El sonido viaja alrededor de 750 millas por hora. Si te paras en un cañón y suenas una bocina, escucharás un eco. Supongamos que lleva 4 segundos escuchar el eco. ¿A qué distancia está la pared del cañón? En pies. Entonces, lo que está sucediendo aquí es tu cañón interno. Si suenas una bocina, el sonido viaja a la pared opuesta, rebota y luego lo escuchas. El tiempo total que toma escuchar el eco es de 4 segundos, lo que significa que tomaría 2 segundos llegar a la pared opuesta, y luego 2 segundos para regresar a usted. Para determinar qué tan lejos está la pared del cañón es en pies, primero tendremos que convertir 750 millas por hora a una velocidad en pies por segundo, y luego reconocer que tomará 2 segundos alcanzar la pared opuesta. Y, por lo tanto, usando la fórmula, la distancia es igual a la tasa por el tiempo, entonces podemos determinar qué tan lejos está la pared del cañón. De nuevo, el primer paso es convertir 750 millas por hora en pies por segundo. Así que escribamos esta tasa como 750 millas por una hora. Ahora multiplíquelo por varias fracciones de unidad para convertirlo en pies por segundo. Primero multipliquemos por fracciones unitarias que convertirán millas a pies donde haya 5.280 pies en una milla. Por lo tanto, queremos que las millas se simplifiquen. Tenemos millas como numerador, por lo que colocaremos millas aquí en el denominador para que la unidad simplificada se convierta en pies. Y debido a nuestra conversión, nuestra fracción unitaria será de 5.280 pies. Dividido por una milla. Observe que las unidades de millas ahora se simplifican y ahora convertiremos horas a segundos. Esto tomará 2 fracciones de unidad. Primero convertiremos horas a minutos, luego minutos a segundos. Queremos que las horas se simplifiquen para tener horas en el numerador y los minutos en el denominador. Hay 1 hora y 60 minutos. Aviso: horas simplifica. Y ahora convertiremos minutos a segundos. Queremos que los minutos se simplifiquen. Así tendremos minutos arriba y segundos abajo. 1 minuto equivale a 60 segundos. Así que ahora los minutos se simplifican, dejándonos con pies por segundo, que es lo que queremos. Entonces, a continuación, multiplicaremos por el numerador. Tendremos 750 veces 5.280. Esto será pies. Entonces tenemos 3.960.000 pies. Y tenemos 60 veces 60 segundos, o 3.600 segundos. Ahora realizaremos esta división para obtener la tasa unitaria o la tasa en pies por segundo. Entonces tomaremos 3.960.000. Y dividir esto por 3.600. Lo que nos da 1.100 pies por segundo. Que se puede escribir así o solo 1.100 pies por segundo. Y ahora podemos determinar qué tan lejos está usando la pared del cañón la distancia de fórmula igual a la tasa por el tiempo. Donde esta será la tasa, pero el tiempo no será de 4 segundos, porque ese es el tiempo que lleva a escuchar el eco, que es el tiempo que lleva a viajar a la pared opuesta y viceversa. Por lo tanto, lleva 2 segundos alcanzar la pared opuesta y 2 segundos para regresar. Entonces tendremos una distancia igual a la velocidad de 1.100 pies por segundo, multiplicada por el tiempo. Que son 2 segundos, que serían 2.200, esto sería pies. Ahora se nos pide que generalicemos el resultado. Supongamos que lleva n segundos escuchar el eco. ¿A qué distancia está la pared del cañón, en términos de n? Bueno, si n es el tiempo que lleva a escuchar el eco, entonces n dividido por 2, o la mitad de n, sería el tiempo que lleva a llegar a la pared opuesta, que es el tiempo que usaríamos para determinar qué tan lejos está la pared del cañón. Entonces diríamos que la distancia es igual a la misma velocidad de 1.100 pies por segundo. Veces el tiempo de n dividido por 2 segundos. Lo que sería igual a 1.100 de newtones dividido por 2. O 550 newtones pies. Entonces, generalizar la distancia a la pared opuesta del cañón es igual a 550 newtones pies, independientemente del ancho del cañón.
Espero que hayas encontrado útil esta explicación.